vamos a comenzar hoy día el capítulo de endocrino y vamos a comenzar de una parte muy importante en la medicina que se llama la neuroendocrinofisiología. Muchas veces hemos hablado de lo importante que era el sistema nervioso. Vamos a ver aquí nuevamente la importancia del sistema nervioso. Vamos a comenzar a hablar entonces de neurohipófisis. Anteriormente ya habíamos mencionado de que había una pequeña zona llamada hipotálamo y que esta zona era el centro de comando de muchísimas funciones y sobre todo de la parte endocrinológica. Cada núcleo va a cumplir un rol fundamental. Entonces hoy día vamos a revisar varios núcleos, por ejemplo, los núcleos supraópticos y paraventricular. Estos dos núcleos son los que se encargan de producir directamente la hormona antidiurética, la famosa hormona que regula el medio interno. Entonces, por eso la importancia de desarrollarlas completamente el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con estas hormonas que prácticamente son neurotransmisores, pero que anteriormente hemos visto que los neurotransmisores actúan directamente sobre las neuronas vecinas. Aquí no, aquí vamos a ver cómo estas hormonas actúan a distancia y eso es lo que les da el nombre. Ese mecanismo de acción a distancia se llama mecanismo endocrino. Vamos a hablar entonces también de este sistema que ustedes están viendo. Este sistema vascular se llama el sistema porta hipoficiario. Este sistema porta hipoficiario es sumamente importante porque los núcleos del hipotálamo van a depositar su secreción, van a depositar sus hormonas en este punto y de aquí estas hormonas van a hacer efecto a nivel de la adenohipófisis. Hay hormonas, ¿no? Hay hormonas que actúan con este mecanismo de acción, ¿no? Y esas son las hormonas adenohipofisiarias, ¿no? Y acá hay unos núcleos, por ejemplo acá este núcleo enorme, grande, que ya muchas veces se lo hemos presentado, es el que, por ejemplo, produce las hormonas liberadoras de las gonadotrofinas y estas hormonas van a ser depositadas en este punto de aquí, van a accionar sobre la adenohipófisis. Entonces, hoy día vamos a revisar neurohipófisis, fundamentalmente estas hormonas producidas directamente por estos núcleos y que van a actuar a nivel muy lejano, por ejemplo, la hormona, esta hormona antidiurética va a actuar a nivel de los riñones, ¿no? Mientras que hay otras hormonas que actúan, por ejemplo, las gonadotrofinas hipofisiarias, ¿no? Tienen otro mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque estas hormonas liberadoras a corta distancia van a actuar sobre la adenohipófisis, ¿no? Este mecanismo ya no es un mecanismo endocrino, es un mecanismo un poco más a corta distancia, ¿no? Y esto se conoce como el nombre de mecanismo paraclínico. Vamos a seguir entonces revisando los núcleos, ¿no? Los núcleos hipotalámicos y las hormonas que producen. Acá estamos viendo los núcleos supraópticos y paraventriculares y acá tenemos a la hormona antidiurética y a la oxitocina, ¿no? Justamente lo que vamos a estudiar hoy día. Por supuesto que toda la endocrinofisiología va a ser desarrollada en el capítulo completo, ¿no? Yo solamente hoy día voy a desarrollar la hormona antidiurética y la oxitocina y esta otra hormona que se llama la prolactina, ¿no? Aquí tenemos la hormona liberadora de la prolactina, ¿no? Que se produce fundamentalmente esta hormona liberadora en este núcleo
que es el núcleo arcuato, y este núcleo arcuato, ¿no? Ya vamos a ver cómo va a ejercer su acción a nivel de la prolactina, ¿no? Eh, el núcleo arcuato o arqueado es uno de los que inhibe la secreción de la prolactina, mientras que hay otra hormona, como es la hormona TRH, que es la hormona liberadora de la tirotrofina, que todo lo contrario, ¿no? Esta hormona más bien va a producir un incremento en la secreción de la prolactina, que la vamos a ver hoy día. Por supuesto que ya en el resto del capítulo se va a hablar de todas estas hormonas. Aquí tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento GRH, o la hormona liberadora de la gonadotrofina GnRH, o la hormona liberadora de la corticotrofina, que son hormonas que se producen, repito, en el hipotálamo. Por lo tanto, en este capítulo vamos a volver a revisar de alguna manera lo que es el hipotálamo, pero ya el hipotálamo desde el punto de vista endocrino, ¿no? Como vamos a ver seguidamente. Eh, Nuevamente para ver, vamos a ver, aquí hay ajá, muy bien. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, de una manera bastante didáctica y bastante esquemática, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver acá este núcleo que ya le habíamos mencionado anteriormente, el núcleo arqueado, por ejemplo, que tiene un axón bastante corto, ¿no? Ya habíamos mencionado que este es uno de los que también produce las hormonas liberadoras de las gonadotrofinas, y vamos a ver cómo actúa a nivel del sistema portihipofisal. Deposita su secreción, acá está la secreción, o sea, esta hormona, y esta hormona va a actuar directamente sobre las células gonadotropas, que son las que producen, ¿no? Precisamente a su acción sobre tanto el testículo como los ovarios, para producir la liberación de testosterona o estrógeno, como ya van a estudiar más adelante, ¿no? Hoy día vamos a encargarnos de esta neurona. Esta neurona es una neurona hipotalámica, que se conoce con el nombre de neurona magnocelular, ¿no? Que se encuentran en los núcleos supraópticos y paraventriculares, y estas son las que producen la hormona antidiurética, la cual directamente va a ser depositada en la neurohipófisis. Repito, la neurohipófisis simplemente es un conjunto de axones, como ustedes están viendo, y aquí va a haber el depósito de esta famosa hormona antidiurética, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muchas veces hay cirugías que retiran toda la hipófisis, pero eso no tiene nada que ver con la hormona antidiurética, porque queda, por más que se retire toda la hipófisis, pero queda el axón siguiendo con la liberación de la hormona antidiurética. Y acá los mecanismos que les habíamos mencionado: el mecanismo endocrino, ¿no? La acción a larga distancia, la hormona antidiurética; el mecanismo paracrino, ya habíamos mencionado como la hormona liberadora de la, ¿no? En este caso, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, por ejemplo, ¿no? Va a actuar a corta distancia, ¿no? Desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis. Y también hay el mecanismo autocrino. Este es impresionante. ¿Y por qué decimos impresionante? Porque en la misma hormona de crecimiento, ¿no? Va a inhibir su producción cuando ya hay demasiada hormona de crecimiento. Estamos hablando de esta célula impresionante. Si esta fuera una célula que produce la hormona de crecimiento, una vez que se incrementa la producción de la hormona de crecimiento, va a haber una autoinhibición. Esto es lo que se llama el mecanismo autocrino, ¿no? Entonces, esto es sumamente interesante. Este mecanismo autocrino se da cuando de por medio está actuando esta hormona, que es la hormona de crecimiento, o somatotropina, la famosa somatotropina humana, de acuerdo a otros autores. Bien, vamos a revisar entonces ahora la hormona de crecimiento, ¿no? Y vamos a ver entonces cómo, en lo que se refiere a este capítulo, tenemos que analizar cosas fundamentales. ¿Cuáles son las cosas fundamentales que tenemos que revisar?
¿Cuáles son los estímulos que incrementan la secreción de una hormona? ¿No? Acá está, vamos a revisar estos estímulos que incrementan la secreción de la hormona y estímulos que disminuyen la secreción de la hormona. ¿Ya? Dentro de los estímulos que incrementan la secreción de la hormona antidiurética o vasopresina, encontramos, por ejemplo, la elevación de la presión osmótica. ¿Cuántas veces hemos hablado de la elevación de la presión osmótica, no? La presión osmótica fundamentalmente del plasma está dado por el cloruro de sodio, hemos dicho, ¿no? Fundamentalmente, la glucosa en menor grado, pero el cloruro de sodio tiene una gran importancia para mantener la presión osmótica. De tal manera que si una persona ingiere una comida abundante en sal, rica en cloruro de sodio, obviamente va a elevar la secreción de la vasopresina, ¿no? Pero la vasopresina, ustedes saben que una de las acciones más importantes de la vasopresina es precisamente el ahorro de agua. Vasopresina o también llamada hormona antidiurética. Antidiurética significa antidiuresis, o sea, evitar la orina. Por lo tanto, si se aumenta la secreción de la vasopresina, se evitará la diuresis, ¿no? Y al evitar la diuresis, ¿no es cierto? Al evitar la diuresis, es un mecanismo compensatorio para esta elevación de la presión osmótica. Entonces, la ingesta de sal no es recomendable para nadie. Ya sabemos hoy día en el mundo de la medicina que no se recomienda, ¿no? El exceso en la ingesta de sal, ¿no? Va a elevar la presión osmótica y de alguna manera va a incrementar la secreción de la vasopresina. La pérdida de sangre, por ejemplo, en el mundo de la medicina, eh, ¿cuándo se disminuye la volemia? Un accidente automovilístico, paciente pierde abundante sangre porque a lo mejor tiene una hemorragia interna y entonces esta pérdida de sangre hace que disminuya la volemia, obviamente, ¿no? Ya ustedes ya han llevado cardio. Esa hipovolemia también va a hacer que se incremente la secreción de la vasopresina. ¿Para qué? Para ahorrar agua, ¿no? Entonces, el organismo siempre está compensando, está buscando mecanismos compensatorios. Si ha habido pérdida de sangre, obviamente lo adecuado es ahorrar volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión ha bajado, ¿no? Fundamentalmente la presión sistólica. Entonces, la idea siempre es de mantener la presión, ¿no? Entonces, el hipotálamo busca una serie de mecanismos compensatorios, dentro de los cuales precisamente, ¿no? Va a ser, en este caso, el incremento de la secreción vasopresina. ¿Para qué? Para que se ahorre agua y de alguna manera se regule la volemia, porque ha habido una gran pérdida de volumen. Otro mecanismo que va a incrementar la secreción de vasopresina y que va a producir el ahorro de agua, vamos a ver que es, por ejemplo, el dolor o el estrés. Cuando este estrés está en comida se refiere al estrés quirúrgico, ¿no? En una cirugía, por ejemplo, ¿no? Quien no se ha sometido a una cirugía también va a haber pérdida de volemia porque hay pérdida de sangre, ¿no? Frente a esta situación, también va a haber un incremento de la secreción de vasopresina. Y el ejercicio, importantísimo el ejercicio, ¿no? El ejercicio es básico. Ya se habla de estilo de vida, dentro de los cuales está el ejercicio incrementa la secreción de la vasopresina. Que la vasopresina no solamente sirve para regular el medio interno, sino que ya vamos a ver las numerosas funciones que tiene esta vasopresina. Tiene que ver también incluso con el aprendizaje y con la memoria, como vamos a ver seguidamente. De momento estamos colocando las funciones más importantes, por decir, de esta hormona antidiurética o vasopresina. Las náuseas y los vómitos persistentes, obviamente cuando hay vómitos también se pierde volumen. El volumen está constituido por todo los líquidos que uno tiene en el organismo. Si hay vómitos excesivos, ¿no? Obviamente va a disminuir el volumen de alguna manera, ¿no? Y también va a haber incremento en la secreción de la vasopresina. El estar de pie es algo sumamente importante, ¿no? El moverse, fundamentalmente, y ¿no? El estar de pie
es sumamente importante, no solamente para la secreción de la hormona vasopresina, sino para el mayor grupo de hormonas. Qué importante entonces estar de pie y no estar sentado, ¿no? Durante la pandemia han habido una serie de estudios y una serie de problemas que han presentado los pacientes, ¿no? Y precisamente ¿por qué? Porque la mayoría pues estaba sentado en casa en el mueble viendo televisión o algunos echados y este es tremendo problema porque sí disminuyó de alguna manera, ¿no? Esta secreción de vasopresina. Acá hay medicamentos, por supuesto, que también van a incrementar la secreción de vasopresina. Tenemos el clofibrato, que es un medicamento que se da en la diabetes insípida, y la carbamazepina, ¿no? Es un anticonvulsivante. Ambos medicamentos incrementan la secreción de vasopresina. Tenemos que decir al paciente que está tomando carbamazepina que si se aumenta la secreción de vasopresina, se va a ahorrar agua. Y cuando una persona ahorra agua dentro del organismo, va a subir de peso, ¿no? Con toda seguridad. Entonces hay que decirle al paciente que probablemente va a subir de peso por ese ahorro de agua, ¿no? Y la angiotensina 2 es un medicamento, ¿no? Pero que la industria farmacéutica lo utiliza mucho. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 eleva la presión arterial de alguna manera y es utilizada por estas industrias farmacéuticas, ¿no? Porque eh, utilizan el medicamento con los animales de experimentación y luego utilizan los hipotensores, ¿no? Porque si esto sirve para elevar la presión arterial, hay muchos medicamentos que sirven para bajar la presión arterial, ¿no? Y que precisamente siempre estas industrias farmacéuticas están trabajando con ese medicamento. Bien, entonces aquí tenemos los estímulos excitatorios, podríamos decir, los estímulos que incrementan la secreción de vasopresina, pero tenemos que tener la contraparte de esto y tenemos la disminución de la secreción de la vasopresina, ¿no? Si la disminución de la presión osmótica va a disminuir la secreción de vasopresina, ¿no? Obviamente estamos hablando, por ejemplo, de una persona y habrá un experimento cuando hagan renal que toma abundante líquido. El tomar abundante líquido, ustedes saben que el líquido va a pasar de inmediato, va a ser reabsorbido y va a pasar ¿no? A nivel plasmático, ¿no? Entonces, esta hipervolemia, podremos decir, ¿no? Obviamente va a llevar a la disminución de la presión osmótica y entonces el paciente va a miccionar frecuentemente, ¿no? Hay un experimento que lo harán ustedes cuando hagan la función de los riñones para ver cómo cuando se toma excesiva cantidad de agua, cómo disminuye la presión osmótica efectiva en el plasma y la persona micciona, micciona y micciona, ¿no? O sea, se incrementa la diuresis. La contraparte también frente ¿no? a la disminución de la volemia, y aquí tenemos el incremento del volumen extracelular, lo mismo que estamos mencionando, ¿no? El ingerir ¿no? Mucho líquido, ¿no? El alcohol es tremendamente nocivo para la salud, tremendamente nocivo. El alcohol en general disminuye la secreción de la vasopresina. Entonces, por eso se recomienda mucho a los estudiantes de medicina que eviten las bebidas alcohólicas, porque ya vamos a ver todos los efectos que lleva el consumir abundante cantidad de alcohol, ¿no? Vamos a seguir entonces y vamos a ver cuáles otras funciones, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, cómo, si este es el hipotálamo, vemos entonces cómo el aumento de la tonicidad plasmática, ¿no es cierto? El aumento de la osmolaridad a nivel plasmático va a actuar a nivel de los homorreceptores. Ustedes saben que los homorreceptores se encuentran a nivel del hipotálamo, en el núcleo anterior hipotalámico, ¿no? Entonces, miren cómo se activan primero los homorreceptores para luego producir en el paciente la sed, ¿no? Si una persona ha ingerido abundante sal, incrementa la osmolaridad plasmática, esta persona tiene grandes cantidades de deseos para tomar líquidos, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama la sed, ¿no?
totalmente diferente la situación frente a una hipovolemia. Se han hecho ya experimentos frente a una hipovolemia, ¿no? El paciente, todo lo contrario, ¿no? Esto va a actuar sobre los vasoreceptores, los receptores de presión, ¿no es cierto? Igualmente, estos receptores de presión van a actuar sobre el hipotálamo y también de alguna manera se va a incrementar la C con el objeto de regular, ¿no? Esta hipovolemia, si se toma líquido, va a nivelar la volemia, ¿no? Entonces, eh, siempre estamos hablando entonces de estos mecanismos compensadores que está realizando el hipotálamo, ¿no? Acá tenemos a las dos hormonas que vamos a estudiar hoy día, la arginina vasopresina o también llamada hormona antidiurética y la oxitocina. Ambas hormonas son producidas por eh, unas neuronas hipotalámicas que se llaman las neuronas magnocelulares, ¿no? Y estas neuronas magnocelulares obviamente van a producir dos hormonas muy parecidas porque son las mismas las que se han producido, pero que difieren solamente, basta que difieran en un aminoácido, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, este es el 8, por ejemplo, acá tenemos la arginina, pero acá tenemos la leucina. Ambos son nonapéptidos unidos por enlaces disulfuro, pero que tienen obviamente ya diferentes características, diferentes acciones simplemente por la variación, porque tienen ya otra estructura molecular, ¿no? Entonces, estas son las dos hormonas que son tan pequeñitas, solamente tienen 9 aminoácidos, pero vamos a ver la cantidad de funciones que van a tener. La vida media de la hormona antidiurética es de 18 minutos, una vida media bastante corta, ¿no? O sea, aproximadamente el 50% de una hormona que está en la sangre, que está actuando efectivamente, a eso es lo que se conoce como el nombre de vida media, son 18 minutos. ¿Y por qué digo cortita? Hemos dicho que si se aumenta la ingesta de líquidos, pues varía los niveles ¿no? de la hormona antidiurética. ¿No? Todo lo contrario, si se aumentan los niveles de sal, también va a variar la hormona antidiurética. O sea, es muy variable. Por lo tanto, tiene un tiempo de vida media sumamente corto, a diferencia, por ejemplo, ya ustedes van a estudiar los esteroides sexuales, ¿no? Estamos hablando de los estrógenos, o estamos hablando, por ejemplo, también de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas tienen una vida media de una semana, por ejemplo. Eso es una barbaridad, ya lo estudiarán, entonces, ¿no? Pero, sin embargo, aquí la vida media es muy corta, 18 minutos. El metabolismo, todas las sustancias que ingerimos, los medicamentos, ¿no? Siempre, siempre van a ser procesados, van a ser metabolizados a nivel del hígado y en menor grado en los riñones. Por lo tanto, las hormonas también. O sea, esto es común a todas las hormonas y a todas las sustancias que nosotros ingerimos, ¿no? Son metabolizadas en el hígado y en los riñones. Y hemos visto que la acción de la hormona antidiurética es a nivel de los riñones, habíamos dicho, fundamentalmente el ahorro de agua. Pero ¿dónde ocurre el ahorro de agua? Fundamentalmente en los tubos colectores, ¿no? En los conductos colectores de los riñones se va a ahorrar el agua y conforme se ahorre el agua, obviamente va a haber una disminución del volumen urinario, ¿no es cierto? Y en este caso, si hay una retención de agua en los tubos colectores, si hay retención de agua, obviamente la osmolaridad disminuye, ¿no? Entonces, miren qué interesante es esto. Otra de las acciones de la hormona antidiurética es que aumenta la presión arterial, pero ya vemos que la hormona antidiurética va a aumentar la presión arterial eh, a grandes dosis por unos mecanismos que vamos a ver seguidamente, ¿no? Cómo es que la hormona tiroidea tiene receptores a nivel también de los pequeños vasos sanguíneos y por eso es que va a incrementar la presión arterial. Vamos a ver que la hormona antidiurética tiene receptores en muchas partes, ¿no? Del organismo. También la hormona antidiurética va a actuar a nivel de de esta hormona, va a estimular la secreción de la corticotrofina, está la ACTH o también llamada corticotrofina, ¿no es cierto? Se produce en la hipófisis anterior por las células corticotropas
Por lo tanto, la hormona antidiurética tiene receptores en las células corticotropas, ¿no? Y lo que va a hacer es precisamente activar, estimular a estas células para la mayor producción de esta hormona que es la corticotrofina. Obviamente la corticotrofina, ya van a estudiar ustedes más adelante, que tiene que ver con los niveles de corticoides a nivel plasmático, ¿no? Son las que producen, van a actuar sobre la corteza suprarrenal para incrementar los niveles de corticoides, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo estamos hablando de este sistema hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, ¿no? Y cómo todo se inicia, cómo todas las órdenes se inician a nivel del hipotálamo, ¿no? Es el hipotálamo el que tiene prácticamente el control de todo. Aquí vemos los receptores y mecanismos de acción, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos los receptores B1 y los receptores B2, ¿no? Estos receptores B1 fundamentalmente, eso es lo que les comentaba, ¿no? Se encuentran a nivel de los vasos sanguíneos, por ejemplo, ¿no? Y el mecanismo de acción de este receptor B1 es aumentar los niveles de calcio intracelular, por eso es que hay una vasoconstricción de las pequeñas arterias, ¿no? Obviamente, estamos hablando de que si hay un incremento de los niveles de calcio es porque este receptor B1 está acoplado con la proteína GQ. Siempre mencionamos que cuando está acoplado a la proteína GQ va a haber un aumento de los niveles de calcio intracelular. Y los receptores B2 son los más famosos porque estos son los que efectivamente, ¿no? Son los que regulan el medio interno. Estos receptores están acoplados con la proteína GS, ya ustedes saben cuando está la proteína GS actuando es que se van a elevar los niveles de la adenilciclasa y finalmente se incrementan los niveles de AMP cíclico intracelular, con lo cual, ¿no? Se aumenta la permeabilidad, sobre todo para el agua, ¿no? Sobre todo para el agua, pero también lo puede hacer para la urea y otros solutos, ¿no? Bien. Entonces, estos son los receptores para la hormona antidiurética. Y en resumen, si queremos resumir, estos son los tres grandes grupos de receptores. El B1A, que ya les había dicho, que tiene una acción fundamentalmente vasoconstrictora, que ya habíamos mencionado, porque se encontraba en el músculo liso de los vasos sanguíneos y producía vasoconstricción, con lo cual fundamentalmente incrementaba el valor diastólico de la presión arterial. Los receptores B1B, estos son los que están en la hipófisis anterior, habíamos mencionado que se encontraban en las células, ¿no? Corticotropas, y son las que incrementan la secreción de la corticotrofina. Qué importante, ¿no? Cómo es que hay una interrelación perfecta entre las hormonas. Una hormona incrementa la secreción de otra, ¿no? Eso es lo que se llama un feedback positivo. Entonces existe un feedback positivo, ¿no? Entre la hormona antidiurética y la ACTH, porque la hormona antidiurética es la que incrementa los niveles de la corticotrofina. Qué importante esto, ¿no? Y aquí estos receptores B2 que son famosos porque habíamos dicho que están acoplados con la proteína GS, ¿no? Y estos son los que tienen el verdadero efecto antidiurético a nivel de los tubos colectores, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Y habíamos visto, bueno, aquí el resumen de cómo los homorreceptores son los que mantienen la osmolaridad plasmática y están a nivel del hipotálamo, ¿no es cierto? Cómo el hipotálamo regula, ¿no? Regula el medio interno, ¿no? Y cómo incluso de alguna manera actúa frente a un daño, por ejemplo, una hipovolemia severa por una pérdida de la volemia por un accidente, por ejemplo. Ahí está el hipotálamo atento a producir todos sus mecanismos compensatorios para evitar que una persona pues fallezca, ¿no? El hipotálamo es el que está luchando hasta el último, ¿no? Bien, habíamos dicho que también cuando baja la volemia tremendamente, hay receptores también de baja presión, ¿no?
Entonces, estos receptores de baja presión se encuentran fundamentalmente en las grandes venas, ¿no? En las aurículas, venas pulmonares, por ejemplo, estamos hablando en este caso de las venas cavas, por ejemplo, ahí se encuentran los receptores de baja presión. Esos receptores, por supuesto, tienen comunicación directa con el hipotálamo y está informando en todo momento al hipotálamo los niveles de presión, ¿no? Que hay a nivel de la sangre, ¿no? Ya habíamos mencionado que la angiotensina 2, ¿no? Produce un incremento de la presión arterial, ¿no? Y se pone frente a una hipovolemia, de inmediato la angiotensina 2 se libera, ¿no? Precisamente para, de alguna manera, aumentar la secreción de la hormona antidiurética con el objeto de elevar la presión arterial, ¿no? Y aquí las acciones diferentes, ¿no? Que tiene la hormona antidiurética. O sea, no solamente es regular el medio interno, ¿no? No solamente regular el medio interno, no solamente es la redistribución del volumen sanguíneo, la reabsorción de agua en los túbulos renales, sino que también además, por ejemplo, también actúa a nivel hepático, ¿no? Estimulando la glucogenólisis hepática, ¿no? Ya habíamos mencionado cómo activaba la producción de la corticotrofina, ¿no? Pero y acá hay una cuestión sumamente importante, la activación de los procesos de aprendizaje y memoria. Qué importante, sobre todo para la gente joven como ustedes que están en proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, se activan los procesos de aprendizaje y memoria. Es importante para la gente joven realizar ejercicios, ¿no? Realizar ejercicios para precisamente es una forma de incrementar la secreción de la hormona antidiurética porque tiene que ver pues con el aprendizaje y la memoria. Que tiene acción antipirética, sí se ha descubierto que tiene acción antipirética, ¿no? Pero obviamente nadie va a utilizar pues a la hormona antidiurética como un antipirético. A propósito, las hormonas son carísimas, ¿no? La hormona antidiurética es carísima, o sea, vienen en ampollas naturalmente y son muy costosas, ¿no? De tal manera que se sabe pues por estudios esa acción antipirética, pero por supuesto que hay muchos medicamentos que bajan la fiebre y que tienen un costo bajísimo, que pueden ser 20 céntimos o 50 céntimos, nada que ver con la hormona antidiurética, ¿no? Pero sin embargo, pues ya se sabe de esta acción, ¿no? El bajar la fiebre, ¿no? Eh, Esto también es importante, cómo la hormona antidiurética estimula, ¿no? eh, la conducta sexual, ¿no? Y también la conducta materna, y no solamente la conducta materna, sino yo diría también la conducta paterna, ¿no? O sea, ya los seres más evolucionados, por supuesto, se habla de una conducta paterna, ¿no? Se hicieron muchos experimentos para efectivamente comprobar lo que nosotros estamos diciendo. Esto ya está comprobado a través de experimentos y por supuesto se hizo experimentos en, ¿no? Primero en animalitos de experimentación, en donde se les producía hemorragia y lo que se ve es que, por supuesto que se ponen electrodos y se ve que comienzan a descargar, ¿no? Las neuronas que producen la vasopresina. Y esta es una descarga bastante lenta, es una descarga fásica de las neuronas que producen vasopresina. Y, por supuesto, en estos animalitos que se produce hemorragia, el animalito de inmediato comienza a beber agua, ¿no? Eso ya está demostrado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que cuando hay una pérdida sanguínea, obviamente, para reponer la volemia, de alguna manera se busca reponerla, por lo menos con agua, ¿no? Entonces, por eso es que se incrementa la sed. Y muchas veces, en pacientes diabéticos sobre todo, en pacientes diabéticos, eh, en que se van destruyendo lentamente los vasos sanguíneos porque la glucosa está sumamente elevada. Entonces, muchas veces se ve que hay infartos y ocurren infartos en los núcleos supraópticos y en los núcleos
paraventriculares, ¿no? Y lo que se puede apreciar es que va a haber una disminución en la secreción de la hormona antidiurética. Si se hace un dosaje de la hormona antidiurética a nivel plasmático, hay una disminución. Esto es lo que se llama la diabetes insípida. ¿Por qué? Porque ha habido un infarto en uno de los núcleos más productores, ¿no? Tanto el supraóptico como el paraventricular, ambos producen la hormona antidiurética, ¿no? Y si hay algo que afecta a cualquiera de los núcleos, va a haber una disminución en la secreción. Cuando hay una disminución en la secreción de la hormona antidiurética, lo que se ve es que el paciente orina en grandes cantidades, demasiado, son litros de litros. A esto se llama poliuria, ¿no? Litros por deficiencia en la producción de la hormona antidiurética. Pero si si el paciente orina 2 o 3 litros, lo lógico es que tiene que reponer, tiene que reponer esos líquidos porque el paciente pasa a una deshidratación. Estos pacientes generalmente tienen lo que se llama la polidipsia compensadora, o sea, aumento de la sed, ¿no? ¿Para qué? Para reponer todo ese volumen que se pierde, ¿no? Si el paciente no tuviera este mecanismo de la sed, lo más probable es que va a fallecer deshidratado, ¿no? Va a morir deshidratado. Entonces, el hipotálamo preserva la vida, por eso que tiene que todos sus núcleos estar indemnes, ¿no? Si falla el centro de la sed, el paciente muere probablemente, ¿no es cierto? Entonces, esto es la diabetes insípida, ¿no? Una deficiencia en la producción de la hormona antidiurética que va a llevar pues a una poliuria, ¿no? Con una orina bastante diluida y obviamente una densidad urinaria baja, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? Hay muchos tratamientos, hay muchos medicamentos, ¿no? Que se están empleando actualmente para, de alguna manera, ¿no? Incrementar la secreción de la hormona antidiurética. Una vez que hemos estudiado la hormona antidiurética, vamos a pasar a la oxitocina. Es otra de las hormonas que han sido producidas por estas neuronas magnocelulares, y acá vemos a las neuronas magnocelulares, ¿no? De los núcleos supraópticos. Hemos dicho que estas son las que producen también, ¿no? La oxitocina, y la van a liberar acá, ¿no? En la parte más inferior de la neurohipófisis. De aquí se va a la circulación general a hacer su efecto, ¿no? La oxitocina es conocida porque produce la expulsión láctea y sobre todo es más famosa por la contracción del músculo liso uterino durante el parto, ¿no? Es la hormona que prácticamente expulsa al bebé, ¿no? Durante el periodo de parto expulsa al niño, ¿no? Eh, eh, Muchas veces he escuchado hablar de una forma bastante inadecuada que la oxitocina es la hormona del amor, ¿no? Lo cual es falso, ¿no? Porque el amor es un sentimiento bastante elevado, eh, pero sin embargo se le menciona que es del amor porque esta hormona se eleva durante el acto sexual, ¿no? Entonces, ya está demostrado que durante el acto sexual las trompas de falopio, el aparato genital femenino, tanto como el aparato genital masculino, a través de los conductos deferentes, obviamente, van a contraerse de manera intensa. Por eso es que, ¿no? Esa contracción, todo ese movimiento de todo el aparato genital femenino y masculino es producido por la oxitocina, ¿no? Entonces, en el mundo médico, generalmente el médico que atiende el parto generalmente lleva una ampollita de oxitocina, ¿no? En el momento máximo, en el momento que ya el bebé está apareciendo, ¿no? Aparece, ya prácticamente está listo para ir ¿no? Hacia el exterior. Entonces el médico pone su ampolla y listo. Entonces muy rápidamente este niño, este recién nacido, ¿no? Va con mucha facilidad a salir hacia el exterior, ¿no? No olvidar entonces que la oxitocina es la hormona, yo diría, la hormona
que expulsa, ¿no? Es el concepto que siempre tiene una función fundamentalmente mecánica. ¿Y por qué mecánica, no? Porque durante el parto expulsa al niño y después que el niño ha nacido, se encarga de la expulsión de la leche, ¿no? Hay receptores de la oxitocina en los conductos mamarios que son los pues, que finalmente van a expulsar la leche. Por lo tanto, la oxitocina es una hormona, yo diría mecánica, se encarga de expulsar todo, expulsión de la leche. No olvidar, totalmente diferente a la prolactina. La oxitocina yo diría que tiene, obviamente tiene una acción, pero que no tiene la complejidad que tendría cuando actúa la prolactina, ¿de acuerdo? Porque simplemente se encarga de la expulsión de la leche, ¿no? Pero sin embargo, por supuesto, también tiene su importancia. Siempre los pediatras, ¿no? Están indicando de que se debe colocar al niño en el pezón de la madre, al niño recién nacido, para que el niño estimule la secreción, ¿no? Eh, y la producción de la leche, ambas cosas, ¿no? Pero repito, la oxitocina fundamentalmente se encarga de la secreción. La oxitocina, obviamente, hacer como les acabo de decir, una hormona mecánica, va a estar acoplada, pues, los receptores de la oxitocina van a estar acopladas con la proteína G, pero sobre todo la proteína GQ. ¿Por qué la GQ? Porque la GQ aumenta los niveles del calcio intracelular, ¿no? Entonces, obviamente, es el músculo liso que se encuentra en los conductos galactófaros los que van a ser, ¿no? Estimulados y por eso van a expulsar la leche. Igualmente hay receptores, ¿no? Para la oxitocina a nivel del útero y justamente durante el trabajo de parto el útero es el que se contrae tremendamente para expulsar al bebé que están haciendo, ¿no? La secreción de la oxitocina se puede estimular, toda hormona puede ser susceptible de ser estimulada, simplemente hay que darle el estímulo exacto, ¿no? Por ejemplo, ya les había dicho, ¿no? Colocar al bebé, por ejemplo, en el pezón de la madre ¿no? Para secretar mayor cantidad, ¿no? De oxitocina y obviamente mayor cantidad de leche, ¿no? Eso es lo que, claro, cuando uno habla también igualmente de estimulación genital, esta oxitocina se incrementa, ¿no? Durante la etapa precoital, podríamos decir, ¿no? Basta, ¿no? Eso es lo que se llama la estimulación genital y obviamente durante el acto sexual, obviamente va a aumentar mayor cantidad de oxitocina. Disminuye, como todas las demás hormonas que hemos mencionado, lamentablemente el alcohol es nocivo para, ¿no? La secreción de todas las hormonas. Y digo nocivo, ¿por qué? Porque los seres humanos necesitamos una cantidad hormonal para funcionar adecuadamente, ¿no? Em, Se hicieron otros experimentos también con animalitos de experimentación, ¿no es cierto? Estamos hablando de hámster o las ratitas blancas. Y, por ejemplo, se estimula los pezones, ¿no es cierto?, de la madre lactante y de inmediato, cada vez que se estimulan los pezones, ¿no? Al animalito se le coloca, por supuesto, electrodos que van a detectar la descarga de alta frecuencia de las neuronas que producen la oxitocina. Se va a liberar un pulso de oxitocina. Cuando hablamos en endocrinofisiología, hablamos de pulsos, o sea, de pequeñas cantidades de oxitocina. Frente a un estímulo, la liberación de un pulso de oxitocina. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de cuántos. Recuerden que son las neuronas las que están siendo estimuladas, ¿no? Y por un mecanismo de exocitosis se va a liberar la oxitocina. Estas son neuronas que están produciendo justamente estas hormonas. Esta primera parte de la endocrinofisiología, justamente estamos hablando de las neuronas, pero que están produciendo hormonas. Pero ya ustedes saben cómo se producen, ¿no es cierto?
los diferentes neurotransmisores. Entonces estamos hablando aquí en endocrinofisiología, utilizamos la palabra pulsos para hablar pues de pequeñas cantidades de cuantos hormonales, ¿no? Entonces, después que se libera la oxitocina, un pulso de oxitocina, se expulsa la leche, ¿no? Entonces está bien comprobado este mecanismo de acción, ¿no? Y son las neuronas magnocelulares, pero que en esta vez, cuando se trata de la oxitocina, hay una descarga de alta frecuencia, ¿no? Muy rápido descargan estas neuronas de oxitocina y de inmediato se produce la leche, ¿no? Muchas sustancias, muchos estímulos dentro de los cuales están los medicamentos, ¿no? Hay una serie de medicamentos, hay una serie de neurotransmisores que van a actuar a su vez sobre sobre estas hormonas, ¿no? En este caso, cuando se trata de la oxitocina, por ejemplo, la acetilcolina estimula la producción de oxitocina, mientras que los opioides inhiben la producción de oxitocina. Ojo, estamos hablando de opioides, generalmente al grupo de opioides pertenecen pues estas drogas, estamos hablando de qué, estamos hablando de la heroína, ¿no es cierto? Eh, estas hormonas eh, que van a producir la disminución de la leche. A las madres que están lactando, pues no se les recomienda que ingieran estas drogas, ¿no? Sin embargo, pues hay un buen grupo de estas madres jóvenes que ingieren drogas, con lo cual producen una malnutrición de los niños pequeños, ¿no? De sus hijos, ¿no? Todavía hay, lamentablemente, todavía hay, y más bien sigue aumentando, las mujeres jóvenes que consumen estas drogas, ¿no? Estos opioides. A la oxitocina también constituye una sustancia estimulante, la noradrenalina, pero cuando actúa sobre los receptores alfa, ¿no? Sin embargo, la noradrenalina también pudiera actuar sobre los receptores beta, en cuyo caso va a inhibir la producción de la oxitocina. Es impresionante cómo, ¿no? Ya eso lo conocemos desde neurofisiología, un mismo neurotransmisor actúa de manera mixta, ¿no? Tanto excitando como inhibiendo, dependiendo de los receptores sobre los cuales actúan, ¿no? Los estrógenos también tienen una acción estimulante para la producción de oxitocina, mientras que la progesterona todo lo contrario, ¿no? Inhibe la producción de la oxitocina. Y acá tenemos, pues, ¿no? Tenemos aquí parte del famoso eje hipotálamo hipófisis, ¿no? Y acá las neuronas hipotalámicas, acá la neurohipófisis, ¿no? Cómo se libera en este punto la oxitocina que pasa a la circulación general y de ahí actuando a larga distancia, en este caso, ¿no? En el aparato genital, todo el aparato genital femenino, mientras que también a nivel de la glándula mamaria, ¿no? Finalmente, las acciones de la oxitocina son muchas, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos mencionado, esta ya la habíamos mencionado, como, ¿no? Cómo contrae a este músculo liso, ¿no? De los conductos galactóforos para secretar la leche, ¿no? Cómo se contrae el miometrio. Pero también acá hay una acción muy interesante que es la acción sincrónica, podríamos decir, como la oxitocina, ¿no? Puede también estimular la secreción de la prolactina. Acá hay, ambas trabajan juntas. Esto es lo que se llama un feedback positivo, ¿no? Un feedback positivo en ambos sentidos, ¿no? En este caso, la oxitocina está estimulando la producción de la prolactina. Muchas veces la prolactina también produce la, la, la estimulación para la producción de la oxitocina. Entonces, esto es muy interesante, este tipo de feedback. Ya habíamos hablado cómo aumenta la contracción de todas ¿no? Del músculo liso del tracto genital, tanto en la mujer como en el varón, ¿no es cierto? Y acá hay una cuestión interesante. Disminuye la síntesis de testosterona. Recuerden, alumnos, que todas las hormonas
las tenemos tanto el hombre y la mujer, ambos géneros, ¿no? Pero, ¿qué es lo que varía? Lo que varía son los niveles. En el varón, obviamente, el varón se caracteriza por tener altos niveles de testosterona, mientras la mujer también tiene testosterona, pero bajos niveles. Todo lo contrario, los altos niveles de la mujer de estrógenos, ya lo verán en una clase especial, ¿no? Que el hombre tiene estrógenos, claro que también, ¿no? Pero son muy mínimos los niveles de estrógenos, ¿no? Que tienen los varones. Sin embargo, acá miren, ¿no? ¿Cuál es la acción de la oxitocina en los varones? Hace mucho tiempo era desconocida, pero ya está clarísimo que disminuye la síntesis de testosterona, ¿no? Durante la lactancia, ¿no? Durante la lactancia, y eso se ve sobre todo en los animalitos, ¿no? Eh, muchas veces el macho ayuda a la hembra, ¿no? Durante esta etapa en que todavía el niño está muy pequeño y el niño se está lactando, ¿no? Bien, entonces, ya hemos avanzado y hemos realizado esta clase sobre lo que es neurohipófisis, en la cual hemos estudiado dos hormonas importantes, la hormona antidiurética, la oxitocina, y ahora vamos a pasar a lo que se llama la adenohipófisis. ¿Cuál es la diferencia entre neurohipófisis y adenohipófisis? Vamos a ver seguidamente, ¿de acuerdo? Entonces pasamos a adenohipófisis y acá tenemos alguna, esta es una imagen que embriológica podríamos decir, aquí, ¿no? La bolsa de Rathke va a dar finalmente a lo que se conoce con el nombre de lóbulo anterior de la hipófisis, mientras que esto es lo que se llama pues prácticamente a partir del ectodermo se va a formar la neurohipófisis. Ambas, tanto la neurohipófisis, ¿no? Como la adenohipófisis parece que son tejidos totalmente diferentes. Había mencionado que la neurohipófisis son axones, ¿no? Pero la adenohipófisis, por su embriogénesis, tiene una función totalmente diferente porque vamos a ver que la adenohipófisis está formada por células prácticamente glandulares. Acá tenemos un corte de la adenohipófisis, ¿no? Y miren la cantidad de células que están produciendo las famosas hormonas, ¿no? O sea, la adenohipófisis es una fábrica de producción de hormonas, ¿no? Las células cortacotrofas, por ejemplo, aquí estas corticotropas, estas células son las que están produciendo la corticotrofina. Acá hay las células lactotropas, que son las que producen la prolactina, o estas, ¿no? Todo este conjunto de células que son las gonadotropas que van a producir, ¿no? En este caso, pues, eh, las hormonas gonadotrofinas, ¿no es cierto? FSH, LH son las gonadotrofinas, ¿no? Aquí esta es las células enormes, grandes, que van a producir la hormona estimulante de la tiroide o la tirotrofina simplemente, más breve la tirotrofina, ¿no? Acá las células que van a producir la GH, o sea, la hormona del crecimiento o somatotropina humana también, ¿no? Entonces, qué interesante cómo esto realmente, en este corte histológico, la adenohipófisis prácticamente es una fábrica de hormonas, ¿no? Sí, pero esta fábrica obedece al control hipotalámico. Estas células obedecen al control hipotalámico. Estas células no trabajan solas, ¿no? Están bajo este control. Por eso es que cuando hablamos en esta parte de la adenohipófisis hablamos del eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, órgano diana, hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, que algunos otros autores prefieren, ¿no?
eh, nominal. Entonces acá tenemos, acá está, ya esta es una especie de resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Esta es la neurohipófisis muy claro, la neurohipófisis que directamente tiene un axón bien largo, esta neurona magnocelular deposita directamente la vasopresina que se va, ¿no? Hasta el riñón por la circulación general y hace su acción acá, ¿no? Este es el famoso mecanismo endocrino, mientras que acá este es un mecanismo más corto. ¿Se acuerdan que le mencioné el mecanismo paracrino? ¿Por qué? Porque esta neurona tiene un axón bastante cortito y va a liberar exactamente en el sistema portohipoficiario. ¿Para qué? Para hacer su acción sobre la adenohipófisis. Esto es lo que se conoce como el sistema, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, órgano diana. ¿Por qué? Porque la ACTH, por ejemplo, va a actuar sobre la corteza suprarrenal, ¿no? La corteza suprarrenal será el órgano diana, ¿no? Entonces acá tenemos las hormonas que produce, ¿no? La adenohipófisis, la corticotrofina, la tirotrofina, la hormona de crecimiento o somatotropina humana, ¿no? La folículo estimulante, la luteinizante y la prolactina. Lo que vamos a desarrollar en este momento simplemente es esta hormona, porque lo demás lo van a desarrollar en todo el capítulo de endocrino fisiología. Entonces, esto en resumen, lo que constituye todo este capítulo, ¿no? Y acá la adenohipófisis, para mencionar, ¿no? De cómo la adenohipófisis produce las hormonas que ya habíamos dicho, ¿no? La corticotrofina, pero que finalmente va a actuar pues sobre la corteza suprarrenal para la producción de los corticoides, 17 hidroxicorticoides, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Luego, por ejemplo, la hormona de crecimiento que va a actuar a nivel del hígado para la producción de somatomerina. Va a haber una clase para cada una de estas, ¿no? O la TSH o tirotrofina actúa sobre la tiroides para la producción de la tiroxina, las famosas T3 y T4, y habrá una clase para las gonadotrofinas, ¿no? Que van a actuar, por supuesto, ¿no? Produciendo los estrógenos, la progesterona y también el capítulo especial para la testosterona, cómo es que se produce también, eso lo van a ver. Y hoy día voy a desarrollar lo que es la prolactina, una hormona sumamente importante para la producción de la leche. Importante para la vida de todo ser humano y no solamente todo ser humano, de todo animalito, ¿no? De toda especie que está sobre la tierra, de toda especie viva, ¿no? Y acá tenemos las acciones, como habíamos mencionado, ¿no? De la corticotrofina en este caso, ¿no es cierto? Cómo finalmente actúa aumentando los niveles de la corticotrofina, ¿no? Acá tenemos la TSH, ¿no? Tenemos aquí las hormonas, las gonadotrofinas, la hormona de crecimiento y la prolactina que vamos a ver ahora. Este esquema me gusta mucho porque tiene muchísimos años, pero sin embargo, siempre se le ve de cuando uno lo analiza, realmente tenían mucha razón cuando hace mucho tiempo sospechaban, ¿no? De que habían hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras, ¿no? Por ejemplo, existe, ya lo estudiarán cuando hagan hormona de crecimiento, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, ya lo van a estudiar y cómo actúa, ¿no? Sobre el crecimiento del ser humano. Hoy día igualmente este esquema, cuando se hizo este esquema, se sabía que había una hormona liberadora, PRH, es la hormona liberadora, R del release, del inglés release, hormona liberadora ¿no? de la prolactina, y ¿no? PIH, la hormona inhibidora de la prolactina, ¿no? La hormona liberadora de la prolactina en aquella época no se sabía. Hoy día ya se sabe y ya está estudiado ampliamente también qué es lo que produce la inhibición de la prolactina. Es lo que vamos a ver seguidamente. Y acá tenemos a la prolactina. Tremenda, tremenda cadena de aminoácidos, a diferencia de lo que hemos visto hace un momento, que eran solamente 9 aminoácidos, ¿no? Cuando hemos visto la hormona antidiurética, aquí miren la cantidad, son 199 aminoácidos, tremenda cadena, ¿no?
Este es el último aminoácido, 199 unidos por 3 enlaces, de 3 enlaces, 1, 2, 3 enlaces disulfuro. ¿Por qué tiene tanto peso molecular esta prolactina? Ya vamos a ver que esta prolactina tiene tremendas funciones, ¿no? Participa prácticamente para mantener la vida, repito, del ser humano y sobre todo de las especies, ¿no? O sea, en fin, el ser humano de alguna manera se ha provisto de la leche, que es la leche de vaca, pero no es lo ideal, ¿no? En realidad el niño debe ser alimentado con la leche de la mamá, ¿no? La leche materna, porque la leche de vaca es para el becerro, ¿no? Pero no para el ser humano. Sin embargo, pues todos tenemos la costumbre, ¿no? de tomar leche de vaca, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, les comenté que durante años no se sabía cuál era la hormona liberadora de la prolactina, hasta que ya está demostrado que la hormona liberadora de la prolactina es la misma hormona que libera la tirotrofina. Estamos hablando de TRH. O sea, es la misma hormona, una sola hormona liberadora, como puede actuar favoreciendo, ¿no? La producción de dos hormonas a nivel hipofisiario. Estamos hablando entonces de TRH que va a aumentar, ¿no? En la adenohipófisis la producción de la prolactina, ¿no? Entonces, acá está la prolactina. Entonces, TRH produce, ¿no? El incremento de la prolactina, pero también hay una hormona inhibidora de la prolactina, hoy día también ya se conoce, ¿no? Que actúa como hormona y es algo que ustedes, un neurotransmisor que ustedes conocen, que estamos hablando de la dopamina. Resulta que la dopamina inhibe la producción de la prolactina. La prolactina tiene igualmente un peso molecular sumamente elevado, ya habíamos mencionado, sí, pero tiene una vida media muy cortita, estamos hablando de 20 minutos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué 20 minutos? Habíamos dicho de que es necesario al niñito colocarlo en el pezón de la madre. ¿Para qué? Para que esto estimule. Si el niño no lo colocan en el pezón de la madre no va a producir leche ni tampoco va a secretar leche. Importantísimo este descubrimiento. O sea, así la madre diga que no tenga leche o así, el bebito tiene que estar prendido del pezón, ¿no? ¿Para qué? Para que se estimule tanto la producción como la secreción. En este caso estamos hablando de la producción láctea, ¿no? Sí. Ustedes ponen al bebé a succionar y de inmediato hay estímulos que van a incrementar la secreción de prolactina. Recuerden que, ¿no? Recuerden que esto está dependiendo del hipotálamo, del eje hipotálamo, y el eje hipotálamo funciona frente a estímulos, ¿ya? Entonces, aumentan la secreción de la prolactina, igual el estrés quirúrgico. Siempre el estrés quirúrgico, tanto para la hormona antidiurética como para la prolactina, tiene que incrementarse. Por eso es que cuando una persona ha sido intervenida quirúrgicamente, lo que se hace siempre es, pues, medir la diuresis, ¿no? Ver cómo está la diuresis, si está funcionando las hormonas, ha habido demasiada retención, ha habido poca retención de la hormona antidiurética, se incrementaron los niveles o no. Importantísimo, por eso que ustedes en los hospitales ven una persona que está con suero, pero se le está haciendo lo que se llama el balance hídrico, ¿no? ¿Cuánto ingresó de suero, ¿no? Al paciente y cuánto está miccionando, ¿no? Entonces, ojo, el estrés también incrementa la secreción de la prolactina. Nuevamente vemos al ejercicio. Qué importante es el ejercicio. La madre, ¿no? Tiene que hacer ejercicio, tiene que estar de pie, ¿no? ¿Para qué? Para que también incremente la secreción de la prolactina. Ya hemos hablado de la estimulación genital, de la estimulación del pezón. Hemos dicho la succión del pezón incrementa tremendamente la secreción de prolactina. El sueño, el que ¿no?
que la mujer se dedique plenamente pues a la lactancia de su pequeño hijo. ¿Para qué? Para que este niño crezca saludable. Es importante que la madre duerma perfectamente también, su sueño completo, ¿no? Y que esté sin preocupaciones y sin nada. Eso va a producir un buen sueño y por supuesto va a mejorar la producción de la leche, ¿no? Durante el embarazo ya la prolactina comienza a elevarse porque ya se está preparando el cuerpo de la madre para cuando nazca ese pequeño bebé, ¿no? Y es importante, por ejemplo, la cloropromacina es un antipsicótico que ya se ha demostrado que también incrementa la secreción de la prolactina, ¿no? Antipsicótico, muchas pacientes que sufren de psicosis comienzan a tomar cloropromacina y sobre todo mujeres, ¿no? Que ya han tenido hijos y después que están tomando la cloropromacina, ¿no? La paciente dice, sí, pero estoy produciendo leche, ¿no? O sea, efectivamente está perdiendo leche. Hay que saber muy claramente que la cloropromacina estimula la producción de la prolactina, es un antipsicótico, ¿no? Disminuye la secreción de prolactina. Acabamos de mencionar que hay el perfecto inhibitorio es la dopamina o por supuesto la levodopa, si una mujer que tiene enfermedad de Parkinson, que está joven, le estamos dando levodopa, entonces también tenemos que tener en cuenta que obviamente no va a poder lactar, va a haber una gran disminución en la secreción de la prolactina, ¿no? Entonces, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta, ¿no? Receptores de la prolactina. Yo haría la pregunta, ¿en dónde no hay receptores para la prolactina? Porque hay receptores, como ustedes ven, en todas las partes del cuerpo, en la mama, en el útero, los ovarios, hipófisis, la glándula pineal, hipotálamo, cerebro, riñón. Y prolactina en el testículo y en la próstata. Claro que sí, también el varón tiene niveles de prolactina. También hemos dicho que tanto el hombre como la mujer tienen los niveles diferentes de hormonas, pero todos tenemos las mismas hormonas, ¿no? O sea, se ha encontrado hasta en los folículos pilosos, ¿no? Receptores para la prolactina, lo cual habla de las múltiples funciones que tiene la prolactina, ¿no? Entonces, la prolactina lo que va a hacer es estimular la producción de la leche, la galactopoiesis, ¿no? Ustedes saben que la leche materna es rica sobre todo en esta proteína que es la caseína, ¿no? Entonces, esto proporciona al niño una perfecta nutrición, podemos decir, ¿no? Y prácticamente niveles nulos de lactosa. Pero, acá hay un pero, no se olviden que la prolactina no actúa solita. La prolactina incrementa las glándulas, el tamaño de las glándulas mamarias durante el embarazo y durante la lactancia, pero en presencia de estrógenos y progesterona. Si no hay estrógenos y si no hay progesterona, pues no hay crecimiento de la glándula mamaria ni va a haber tampoco producción de leche. No olvidar que los estrógenos tienen que ver fundamentalmente, ¿no? Con el crecimiento de los conductos mamarios, pero la progesterona tiene que ver fundamentalmente, ¿no? Con el crecimiento de los alvéolos mamarios, ¿no? Entonces, ambos tienen que estar presentes para, ¿no? Mejorar la galactopoiesis. Entonces, el desarrollo mamario se da en presencia de estrógenos y progesterona. La prolactina tiene que ver con el equilibrio ¿no? Tiene que ver con el medio interno, claro que sí. Todo eso está interrelacionado. Tiene que ver con el equilibrio de agua y electrolitos, por supuesto, por supuesto. La prolactina tiene que aumentar la reabsorción de los líquidos a nivel renal. ¿Por qué tiene que aumentarla? Porque la leche se prepara pues con líquidos, ¿no? Entonces, es importante que para la producción láctea se retenga líquidos. Por eso es que la prolactina, como vamos a ver, va a aumentar la volemia. Vamos a ver seguidamente entonces, bueno, acá está el eje. Ahora comenzamos a hablar de ejes, ya estudiarán los demás ejes. Este es uno de los ejes más sencillos. Les había dicho el eje hipotálamo, ¿no es cierto?
hipófisis, órgano diana. Generalmente el órgano diana es el tejido a donde tiene que actuar, ¿no? Y entonces, acá el hipotálamo produciendo la hormona liberadora, ¿no? De la tirotrofina que hemos dicho que es la que estimula. Acá está el feedback positivo, incrementa los niveles de prolactina. Acá se incrementa los niveles y el feedback positivo, la prolactina, va a actuar sobre el tejido mamario, por supuesto, si fuera durante el embarazo, va a producir el crecimiento de la glándula mamaria, ¿no? Entonces, y acá el feedback negativo, hemos dicho que la dopamina es la que va a inhibir la producción de la prolactina, ¿no? Este es el feedback en diferente color, el feedback negativo, ¿no? Va a disminuir la producción de la prolactina, ¿no? Y por supuesto que cuando hay una buena cantidad, por supuesto, de prolactina y hay una gran cantidad de leche, de alguna manera también la leche no se va a perder, de alguna manera también tiene que haber un feedback negativo para la prolactina. ¿Qué significa este punteado? Significa pues que ya hay una inhibición, ¿no? Para la producción de la prolactina. O sea, la abundancia de leche inhibe la prolactina. Tampoco se puede producir en grandes cantidades, ¿no? Tiene que producirse lo necesario. Por eso tiene que haber un mecanismo perfecto entre feedback positivo y feedback negativo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el eje más, podríamos decir, más sencillo de todos los demás ejes que van a venir más adelante. Y acá los receptores de la prolactina, ¿no? Entonces, estamos viendo, como lo estamos mencionando, factores excitatorios para la producción de prolactina, factores inhibitorios o estímulos inhibitorios para la producción de prolactina. Acabamos de ver el eje hipotálamo como tercer punto y tenemos que ver los mecanismos de acción. En todas estas hormonas tenemos que ver estos aspectos, ¿no? La acción de la hormona y el mecanismo de acción, o sea, son 5 aspectos fundamentalmente. Entonces, aquí el mecanismo de acción, ¿no? Este es el receptor de la prolactina, ¿no? Que en el tejido, en las glándulas mamarias, ¿no? Obviamente van a estar estos receptores, ¿no? ¿Cómo son los receptores? Los receptores son sumamente importantes, sumamente interesante este mecanismo. Estos receptores son muy conocidos, ¿no? Y se parecen mucho a la hormona de crecimiento, son receptores que favorecen un mecanismo que se llama el mecanismo Jack-STAT, como vamos a ver seguidamente, ¿no? Entonces, acá viene la prolactina, ¿no? La prolactina, como ustedes están viendo, se une en este punto con el receptor para la prolactina, este receptor enorme que tiene una parte, un dominio extracelular y otro dominio intracelular, ¿no? Entonces, repito, acá viene la prolactina, se une a esta parte del dominio y en este momento en que se une perfectamente hay un mecanismo pero sumamente impresionante. Este es una suerte de mecanismo de tactismo. ¿Qué significa tactismo? Atracción. Entonces, ¿qué pasa? Tan pronto se une, de inmediato es atraído el otro dominio y se juntan ambos. Entonces acá se forma como una especie de tetradímero, ¿no? Con 4 partes, acá perfectamente. En este momento que se forma el tetradímero, comienza la fosforilación de una serie de proteínas que van a hacer su efecto, ¿no? ¿Para qué? Para la síntesis de la leche, obviamente, ¿no? Miren ustedes esta reacción, ¿no? Y acá la fosforilación de una serie de proteínas para la producción de leche. Entonces, acá está perfectamente ya descrito, en escrito cómo se activa esta vía que se conoce también con el nombre de la vía de la tirosinosinasa, ¿no? Y comienza el proceso de la fosforilación, ¿no es cierto? Y este proceso de la fosforilación obviamente va a producir una serie de señales para la producción de la leche, y no solamente eso, sino que también van a haber, ¿no? Estos activadores de señales también van a actuar a nivel de la transcripción, ¿no? De la transcripción, ¿por qué? ¿Por qué de la transcripción? Porque necesitamos que se produzca la leche, y para producirse la leche, ¿qué necesitamos? Necesitamos muchas cosas.
proteínas, porque la leche es rica en proteínas, sí, pero no solamente proteínas, necesitaremos también carbohidratos, ¿no? No solamente eso, necesitaremos, ¿qué tiene la leche materna? La leche materna es tremendamente poderosa porque tiene inmunoglobulinas que también le van a dar una seguridad a ese niño en lo que se refiere a evitar infecciones. Ese niño que bebe leche materna va a ser un niño fuerte, ¿no? Y que muy difícilmente se va a enfermar, ¿no? Entonces, qué importante es la leche materna, sumamente importante, ¿no? Eh, bien, entonces, acá otra visión de un poco más cercana al mecanismo de acción de ¿no? Cómo se realiza la fosforilación, acá la formación del tetradímero, ¿no? La fosforilación para producir estas proteínas fosforiladas, muchas veces se le ha dado el nombre de STAT, por eso este mecanismo se llama el mecanismo de Jack-STAT, ¿no? Y estas proteínas van a actuar también a nivel, ¿no? A nivel del núcleo para eh, dejar señales para la producción de una serie de proteínas, ¿no? Porque incluso estamos hablando acá del ADN, ¿no? Entonces acá se codifica, pero en el ARN mensajero obviamente va a ser la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces la leche es rica en proteínas gracias a este tipo de receptor, ¿no? Que actúa de esta manera peculiar, ¿no? Acá, entonces, este es un experimento también que se hace con animalitos de experimentación, ¿no? Y en que se ve cuando durante esta gestación, ustedes están viendo acá, ¿no? 10, 20, 30 semanas, ahora, no solamente se ha hecho con animalitos de experimentación, hoy día la ciencia ha avanzado muchísimo, ¿no? También con los seres humanos se colocan electrodos de superficie, no hay necesidad de colocar electrodos internos como era antes, antiguamente. Hoy día basta con electrodos de superficie, ¿no? Y se pueden recoger una serie de señales. Entonces, acá se supone que eres una mujer que no está embarazada, pero acá comienza el embarazo, cómo se elevan los niveles de prolactina, ¿no? Hasta aproximadamente hasta 140 miligramos por litro. Miren, durante todo el embarazo se eleva enormemente hasta que durante el parto cae un poco estos niveles, ¿no? Y durante la lactancia, lo que se ve es que cada succión del pezón por parte del bebé produce un pico de prolactina. Hemos dicho que frente a un estímulo, una respuesta, porque acá se está trabajando con mecanismos hipotalámicos y con mecanismos hipofisiarios. Todo está perfectamente coordinado, ¿no? Frente a una succión del bebé se ve claramente estos picos de prolactina, ¿no? Entonces, interesante. Y las acciones de la prolactina, ya hemos hablado de la producción láctea, estamos hablando de producción láctea, ¿no? Pero no solamente de la producción láctea, sino que además la prolactina también mantiene el cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo del embarazo es otra de las acciones. Acabamos de mencionar que durante el embarazo, ¿no? Y se incrementa la prolactina, sí, pero también se incrementan los niveles de estrógenos y progesterona porque el cuerpo lúteo del embarazo comienza a crecer enormemente, ¿no? Hay una suerte de mecanismo de feedback positivo entre las hormonas estrógenos, progesterona con prolactina, ¿no? Entonces, miren esta interrelación. Y en el varón, ¿qué hace la prolactina? ¿Qué hace en el varón? Si el varón también tiene prolactina, participa en el control de la espermatogénesis. Esto es sumamente importante, sumamente importante. O sea, esta cantidad mínima de prolactina que tienen los varones sirve, ¿no? ¿Para qué? Para controlar la espermatogénesis. Tiene que ver también entonces con, ¿no? La maduración de los espermatozoides, ¿no? No solamente eso, también en el control de la pubertad, ¿no?
Y esto es sumamente importante. Acá está en el varón, estimula la síntesis de receptores ALH en los ovarios y los testículos. Acá, nuevamente, el varón. O sea, tiene que ver con las gónadas, ¿no? Estas hormonas tienen que ver con los receptores. Estimula la síntesis de los receptores ALH en ovarios y testículos. Por lo tanto, alumnos, esta hormona es importantísima para mantener la vida humana. Ya se ha demostrado de que un exceso de, de, de la prolactina en el varón lo lleva a la infertilidad. Y por supuesto la infertilidad de la pareja, ¿no? Si es una pareja. Entonces, tanto en el hombre como en la mujer, tienen que estar perfectos los niveles de prolactina. Repito, está demostrado entonces el papel de la prolactina, ¿no? Tanto en el varón como en la mujer. Acá lo que les decía, la hiperprolactinemia, ¿no? Se asocia no solamente con infertilidad, sino con impotencia, ¿no? Extraño, a pesar de que los niveles de testosterona podrían estar correctos, sí, pero el aumento de prolactina lleva al varón a la impotencia, para que vean lo importante que es la prolactina en el varón, ¿no? Y por supuesto tiene que ver con la conducta materna y la conducta sexual, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Entonces, estamos hablando de hormonas. Acá hay una cuestión sumamente importante también de la prolactina, ¿no? Estimula la secreción de hidroepiandrosterona, la prolactina. Qué importante, sí, pero esto que parece un nombre rarísimo, la de hidroepiandrosterona. ¿Para qué sirve la de hidroepiandrosterona? La de hidroepiandrosterona es el precursor de la testosterona y también de los estrógenos. Ya lo verán en la clase ya lo verán en la clase respectiva, ¿no? Entonces, importantísimo, entonces, porque tiene que ver, como ustedes están viendo, de alguna manera, pues estamos hablando de la conducta sexual, ¿no? Esto es sumamente importante, ¿no? A pesar de que este nombre es raro, pero va a ser muy famoso de hoy en adelante, cuando ustedes lo revisen nuevamente, cuando seguramente van a hacer la clase de estrógenos y progesterona. Y obviamente habíamos dicho que el riñón tiene que retener agua y sal porque la leche materna precisamente tiene agua y también tiene sal. Entonces, el riñón tiene que verse obligado a retención, ¿no? De líquidos para producir la leche, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues, aumentará la bulimia, ¿no? Aumentará la bulimia de la madre que está dando de lactar. En el hígado estimula, por supuesto, en el hígado estimula la producción de factores de crecimiento, la prolactina, ¿no? Y sobre todo el niño que está tomando esa leche materna va a crecer, como había dicho anteriormente, muy bien, va a crecer de manera normal. Hemos dicho que la leche materna también tiene inmunoglobulinas, por lo tanto, habíamos dicho pues, que esto protege muchísimo al niño, ¿no? Le da una fortaleza y resistencia para evitar todo tipo de infecciones, ¿no? Ya habíamos hablado de que aumentaba el volumen plasmático porque hay retención de líquidos, obviamente, porque hay que formar la leche. Y si aumenta el volumen plasmático, disminuye la osmolaridad plasmática, ¿no? Y en el sistema cardiovascular volvemos a ver una hormona que va a elevar la presión arterial, ¿no? Va a elevar la presión arterial, ¿no? Obviamente, si aumenta la bulimia, va a aumentar la presión arterial. Alumnos, por pura lógica, ¿no? Y a nivel del niño va a estimular el crecimiento corporal. Alumnos, hemos terminado la clase. Por favor, si hubiera alguna pregunta, alguna dudas o preguntas, por favor, los escucho, pueden tomar. Y si está todo claro, me avisan que está todo claro. Todo claro, doctora. Delegado, por favor, o cualquiera que tome la palabra. ¿No hay nadie?
Está todo claro, doctora. Todo claro, Ah, doctora. gracias, Doctora, muchas doctora. gracias. Nice. Muchas gracias, ha estado todo claro, perfecto. Entonces, ya les dejo la grabación, si no hay más que decir. Eh, buen fin de semana, buenas tardes. Buenas, doctora. Felices fiestas. Gracias, doctora. Igualmente, Gracias, igualmente. doctora. Doctora. No hay por qué, no hay por qué. Chao, doctora, gracias. Hasta Gracias, luego, doctora. hasta luego.